No se diga más por Top Latina. Y vamos a darle la bienvenida de una vez a la consultora política y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Carmen Beatriz Fernández, y al profesor titular de periodismo en la Universidad de Navarra y además director académico del Máster en Comunicación Política y Corporativa de esta misma universidad, Carmen Beatriz Fernández y Carlos Barrera. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues muy a gusto aquí en la República Dominicana y en Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno. Pero usted no es de los que piensa cuando uno dice afuera, no, yo trabajo en República Dominicana, que cree que uno está en una hamaca entre dos palmeras, nada más. Creo que ya tengo suficiente mundo como para no pensar eso, aunque es lo que desde fuera muchas veces se proyecta. Claro que sí. Sé que aquí es un país seriamente donde se trabaja mucho y bien. Así es. Bueno, miren, bienvenidos. Para nosotros un placer que ustedes nos acompañen el día de hoy. Ustedes vienen a anunciar algo muy interesante. Vamos a empezar por allí y luego vamos a tener muchos temas seguramente de los cuales conversar con ustedes. Pero el primer punto de información es que se va a llevar a cabo una actividad en el marco del 20º aniversario del Máster de Comunicación Política y Corporativa, por el cual han pasado muchos profesionales, y que se va a llevar a cabo acá en el país. Por favor, cuéntenos de esta actividad y luego nos vamos por ahí, por la comunicación y por la política. Muy bien. Bueno, pues empiezo yo, que de alguna manera como director del máster, y que también estuve desde los primeros pasos en 2004 cuando todo empezó a andar. Máster en Comunicación Política y Corporativa y Asuntos Públicos, o que también se llama lobbying, ¿no? Que hemos formado ya unos 400 profesionales que están trabajando por todo el mundo, tanto españoles como de muchos países de América Latina y del Caribe. Y cada 5 años, a partir del 10º aniversario, celebramos doblemente esa cifra redonda. Una con un macroevento en Madrid, en nuestra sede. La Universidad de Navarra tiene su sede en Pamplona, pero tenemos una sede de posgrados, de maestrías, como se llama, sobre todo por aquí en Madrid. Hacemos uno en Madrid y luego también otro en el otoño, otro es en primavera, en algún país de América Latina. Estuvimos en Ciudad de México, estuvimos en Santiago de Chile, el año 10, el año 15, y ahora en este año 20, aquí en Santo Domingo, muy a gusto, con un programa de 8 sesiones muy variadas temáticamente, y en la que intervienen profesores que hemos venido de la Universidad de Navarra, profesionales locales, profesionales de otros países, varios de ellos antiguos alumnos del máster, pero que ya ocupan posiciones profesionales importantes en sus países. Correcto. ¿Cuál es el foco del vamos a hablar ya del máster? El máster. Yo soy de los que digo, y he dicho mucho a través de estos micrófonos, que lamentablemente el término consultor político se ha ido desprestigiando. ¿En qué sentido? Porque cualquiera se autodenomina consultor político. Cualquiera cree que es consultor político. Ustedes van a una página web, a unas redes sociales, y se muestran como consultor político, y cuando ustedes le preguntan ¿a quién has asesorado? Bueno, se inventan cualquier cosa. Ustedes coinciden conmigo en ese aspecto. Y en todo caso, a mí me gustaría que nos dieras cuáles serían las señales que uno debe identificar como para saber a un vendedor de humo de un consultor político. Profesora, adelante. La pregunta es buena, pertinente, pero un poco peliaguda, porque aquí cualquier cosa que uno diga puede ser usada en tu contra, ¿no? Así es. Sí, a ver, yo creo que es un oficio muy serio el de la consultoría política, y muy profesional, y además que tiene un sustento en unas bases teóricas muy fuertes que tienes que manejar, pues. O sea, creo que la consultoría política no pues está vinculada, sin duda, y originalmente estuvo vinculada al mundo de la comunicación en campañas, pero ha ido cada vez más haciéndose un oficio transversal
a la lógica política, que incluye no solamente la campaña, no solamente el político en campaña, sino el político una vez que gana esa campaña, el político en acciones de gobierno, y ahí es donde tiene que ver también todo lo de los asuntos públicos. O sea, no solamente la gestión pública, sino también la gestión pública vista desde afuera, ¿no? O sea, cómo la arena pública está presente en todas las dimensiones de la vida institucional, ¿no? O sea, desde afuera y desde adentro, ¿no? Entonces, todo lo que se ha venido llamando el lobby en el buen sentido, ¿no? O sea, cómo tú te interrelacionas desde el sector privado con el poder, ¿no? Deténgase ahí, porque acaba de mencionar algo que es muy importante. Y excúsenme mis compañeros, pero... yo... la audiencia... Está emocionado, Alex. Alex está emocionado. Pero el tema... Es posible, yo no sé si tienen todas las referencias del caso de República Dominicana, el tema de que normalmente, y suele ocurrir mucho en nuestros países de la región, el tema de el manejo de influencias, el hombre del maletín en los congresos, o sea, esa práctica del manejo de influencias y del soborno y ese tipo de cosas. Cuando un país tiene esa cultura en el área política, es posible llevarlo a un nivel en el que el lobby empiece a ser considerado una verdadera profesión, llevado al mejor de los niveles. ¿Eso es posible? Por supuesto. Y yo pongo aquí el caso de España. En España, hasta hace 20-30 años, la imagen predominante del lobbying era precisamente la que aquí se estaba comentando. La que describes, sí. ¿Y cuál es, sin embargo, la radiografía del sector del lobbying de los asuntos públicos hoy en España? Un sector crecientemente profesionalizado, con una formación detrás muy clara, unas metodologías muy estrictas, profesionales, de auténtico servicio a los sectores que representan legítimamente, porque tienen su derecho a ser oídos por la sociedad y especialmente por los poderes regulatorios o decisorios. Y también en cuanto a la sensibilización de la opinión pública, cada vez más, no hay que olvidarlo, el lobbying no es simplemente ese lobbying puro y duro de tratar de influir en una decisión del poder, sino también ir acompañado de acciones de comunicación, de sensibilización de la opinión pública, de búsqueda de aliados que también buscan de alguna manera ese mismo fin, es decir, una estrategia de asuntos públicos y a la vez de comunicación. Todo eso en España en 20-30 años se ha avanzado y mucho. Por eso yo soy muy optimista también en cuanto a países que no tienen ese nivel de profesionalización puedan alcanzarlo. Pero, a ver, ¿cómo se regulariza esto? Porque si hablamos del lobby, aún sea positivo, sector privado tiene con qué financiarlo, sector público ni se diga, y la sociedad. En la sociedad, el tercer sector, así llamado, también tiene, y también está ocurriendo en muchos lugares, y en España mismo, la experiencia que yo tengo, también tienen esa posibilidad. ¿Cómo? A lo mejor no, al principio no por sus propios medios, pero sí con muchas consultoras de comunicación y asuntos públicos de las que son clientes, ¿no? Para tratar. Luego, si son más grandes, pueden desarrollar, y algunas están desarrollando, sus propios equipos de asuntos públicos. Con una buena estrategia, normalmente esas organizaciones necesitan una financiación, a veces privada o privada pública también. Es destinar parte de esos recursos a esas tareas, porque al final van a revertir en la mejor consecución de los fines que se proponen. ¿Ustedes tienen alguna...? Por tanto, hace falta una concienciación de que es necesario invertir en ese sector. ¿Ustedes tienen algún insight, alguna data que hable de de los políticos en nuestros países, qué tanto porcentaje tiene preparación académica? Me imagino que es muy difícil medirlo, pero ¿es visible o es notable en el sector político que los nuevos políticos están llegando con preparación académica?
Bueno, creo que es difícil generalizarlo, ¿no? Es difícil, hay muchos casos que sí, hay otros tantos, lamentablemente, que no. Creo que nosotros venimos de experiencias en contra, que son muy negativas y cuya gestión arrastra esa tara precisamente, o esa debilidad en el mandatario, porque al final pues estar preparado para gobernar es un plus sin duda, ¿no? No solamente hay que estar preparado para ganar elecciones y tener destrezas en el área de comunicarte popularmente bien, que eso es más fácil, digamos, ¿no? Claro. Luego, por aquello de se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, ¿no? Prosa. Entonces, gobernar en prosa implica que tienes que tener unas destrezas, unos conocimientos, una cabeza de Estado, una cabeza de políticas públicas, ¿no? Y eso, la formación, sin duda, ayuda, ¿no? Yo añadiría que, como en todas las profesiones que hay en el mundo, siempre habrá buenos, malos o intermedios, mejores o no tan mejores profesionales. Y eso ocurre también en el campo de la consultoría política. También hay muchas escuelas de consultoría política, de cómo ser consultor político. Yo tengo también mis preferencias. Evidentemente, yo, por ejemplo, me gustan más aquellos que permanecen en la sombra y no aquellos que sacan pecho y decir, yo he ganado 100 campañas. No, vamos a ver, el que gana la campaña es el político, no es el consultor. Claro. El consultor acompaña, sí, aconseja, pero quien al final marca la estrategia, quien gana o pierde es el político, no nos engañemos. Entonces, en la línea de la formación, yo creo que una de las cuestiones en la que, por ejemplo, nosotros en el máster nuestro sí que incidimos es en precisamente tratar de crear ese tipo de consultores políticos, de los que acompañan con conocimiento, como decía Carmen Beatriz, con conocimiento de las cosas, porque cada vez se exige más a un consultor político. Debe saber leer lo que sucede en la sociedad, las tendencias, debe saber de tecnología, debe saber de psicología, debe saber de muchas cosas. No es nada fácil si se quiere ser un buen consultor político. Hay una diferencia entre quien es un consultor durante una campaña política y luego en el acompañamiento del gobierno. Bueno, es que la gestión también hace uso de la comunicación política, ¿no? O sea, al final la comunicación política engloba un conjunto de destrezas que pasan por entender a la opinión pública, saber medir a la opinión pública, o sea, entender cómo se hacen encuestas, cómo se leen las encuestas, y entender también el proceso de cómo conectas, cómo diseñas mensajes que conecten con las audiencias y cómo haces el delivery de eso, ¿no? Pero creo que Carlos, y volviendo a la pregunta original, dio el primer red flag del vendedor de humo, ¿no? O sea, ese señor que te está diciendo que se pone por encima del candidato, ¿no? Y quiere lucir más que el candidato y alardea de todas las victorias que ha tenido, pues muy probablemente esté alardeando de lo que carece, ¿no? Y como ustedes tienen, perdónenme, esta colaboración con esta academia de formación aquí en el país, me imagino que tienen con otros países también y otras academias en cuanto a la formación de futuros comunicadores políticos. ¿Cómo está la República Dominicana cuando ustedes hacen sus evaluaciones posicionados frente a otros candidatos de otros países? Bueno, a ver, fíjate, yo estudié campañas en los Estados Unidos, hice una maestría en campañas electorales en la Universidad de Florida hace ya un montón de años, ¿cuántos? Tan joven no puede haber sido hace un montón de años, profesora. Exactamente hace un montón de años. Entonces, pero hace ese montón de años que son, casi 30 años. Yo tenía un profesor que se convirtió en mi mentor durante muchos años y él ya trabajaba en República Dominicana. Yo creo que República Dominicana ha sido uno de los países que primero adoptó lo que ha sido el American Way o el American Style de las campañas, ¿no? Y este señor Bill Hamilton era un consultor
notable norteamericano que había asesorado mucho al Partido Demócrata y mucho a presidentes demócratas y tenía una plaza en República Dominicana, un encuestador. Entonces, y este ha sido un país que ha valorado siempre esa experticia, ¿no? Es que aquí nos encanta la política. O sea, todo el día están hablando de política, analizando y ese es el peligro, que muchas veces todo el mundo cree saber de la política y todo el mundo cree ser consultor, pero sobre todo en el mundo digital. Julia. Bueno, se me quedó muy pendiente y lo elogiaba fuera del aire, que la Universidad de Navarra es una de las mejores universidades del mundo en comunicación y periodismo, y lo que de alguna manera creemos en la academia y en la formación, es una de las universidades que siempre está en el ranking de ver qué hacen, qué ha salido. ¿Qué valor agregado tiene la comunicación de España, que muchos dominicanos ponen sus ojos en ella? ¿Qué es lo que usted cree que tiene ese valor agregado? Vamos a ver, yo también he estudiado mucho y he publicado, o sea, un buen académico y profesor, sobre la enseñanza, la historia de la enseñanza del periodismo en España, en Europa y en el mundo. Entonces tengo unos parámetros también para explicar esto. España fue uno de los primeros países de Europa y por lo tanto también del mundo en incluir dentro de la oferta universitaria, o sea, formación académica, no externa o dependiente de instancias no universitarias, los estudios de periodismo y comunicación en 1958. Eso señala que precisamente, y la universidad empezó en 1952, con solo 6 años se puso un centro de formación en periodismo por expreso deseo del fundador de la universidad, San José María Escrivá. Entonces es algo que llevamos en nuestro ADN, vamos a decirlo así, esa pasión por la comunicación. Por expreso deseo fundacional en primer lugar y luego por parte de quienes lo pusieron en marcha cuando no había nada en España. Había una escuela oficial de periodismo, pero que dependía de las instancias de la dictadura de Franco. De aquel momento era más un control de la vía de acceso al periodismo, ¿no? Y no tanto, digamos, independiente de la política. Entonces todo eso ha ido construyendo esa pasión por la comunicación, que luego hemos extendido lógicamente según las profesiones de la comunicación iban expandiéndose, iban haciéndose diferentes a todas estos ámbitos. La comunicación audiovisual, la comunicación digital, que también ha salido, comunicación política, corporativa, publicidad, relaciones públicas, bueno, todo. Entonces, la clave ha sido sobre todo creer en el valor que tiene la comunicación para que una sociedad esté bien informada, para que haya profesionales que crean en esos valores de la objetividad de contar lo que ocurre sin temor a otras presiones que existen siempre en este mundo para intentar estar ahí y decir las cosas. Entonces yo creo que esa es una de las claves por la que la comunicación está tan bien valorada. Luego, por supuesto, muchas otras facultades en España, que ahora tenemos muchas, van también en ese sentido. Nos sentimos un poco pioneros, lógicamente, por ser los primeros, pero evidentemente hay una masa crítica muy fuerte. El rol de las redes sociales, ¿qué tanto ha cambiado y ha variado las técnicas de comunicación, ya sea corporativa o política, por ejemplo? Bueno, lo ha cambiado 180 grados, ¿no? Creo que todavía lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo. Hoy las redes sociales han ganado protagonismo absoluto frente a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Bueno, incluso los llamados influencers de redes sociales, pues también han ganado espacio frente al rigor de una sala de redacción, ¿no? Ese es uno de los problemas y uno de los elementos reiterados que hemos venido conversando en este evento que se lleva a cabo. Empezó ayer y culminará hoy sobre precisamente que se hace en ocasión de el 20 aniversario, el 20º aniversario del máster en comunicación pública y corporativa, ¿no? Que se hace se está realizando en Barna Management. Podemos aprovechar para invitar
a la audiencia, porque todavía pues hay oportunidad de participar el día de hoy, hay que registrarse, hay un link. O pueden llegar a Varna. Sí, o se hace la búsqueda, ¿no? Es el... ¿Y en qué horario? ¿Hasta qué hora van a estar? Bueno, voy a ayudar un poco allí. La agenda hoy empieza a las 10 de la mañana. Es en la propia sede de Varna. En la propia sede de Varna, allí en la Kennedy. Empiezan con el tema DIRCOMS, que no es más que directores de comunicación y consultores, con la pregunta dos caras de una misma moneda. Y allí participan Edgar Gutiérrez, Raibelis Roa, nuestra amiga directora de comunicaciones del MIREX, y el director de Edelman Colombia en Corporate Communications, Luis Felipe Cepeda. Luego, retos de la comunicación de gobiernos con Homero Figueroa, el director y vocero. Finalmente no puede venir Homero Figueroa y es Raniero Casoni. Va a estar Raniero Casoni. Qué buenísimo. Okay, también estará Jordi Rodríguez, subdirector del máster en comunicación política de la Universidad de Navarra, y otras charlas hacia un lobbying profesionalizado, lo que hablábamos hace un poco, los asuntos públicos. Iván Campo, director de JIC, en lo personal pienso que es una de las firmas más destacadas ya a nivel mundial. JIC ha crecido de una manera extraordinaria. Y bueno, está Eduardo Barcalcer de New Link local. También lecciones de estrategia y comunicación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que va a estar presentado precisamente por el doctor Carlos Becerra, quien nos acompaña hoy acá. Y me dicen que todavía hay chance de asistir, ¿verdad? Solamente registrándose en la página. No, porque ya la página está cerrada, pueden asistir directamente a Varna. Pueden ir directamente a Varna y allí se registran en el Salón Popular. Pero ojo, porque mira, a nosotros nos escucha el país entero. No se vaya a colapsar. Por favor. Miren, pero yendo a ese detalle de los temas que seguramente se tratarán en lo que resta del día de hoy. Máximo hablaba del tema de la comunicación digital. Y yo tengo una pregunta particular con ese tema de la comunicación digital. Con respecto a todo lo que representa esta era de la posverdad. Los fake news, la desinformación, que también ha tomado un papel preponderante en los últimos tiempos, sobre todo en política. ¿Qué tanto caso hay que hacerle a lo que dicen las redes? A una red como Twitter, por ejemplo, que no sé si saben o lo tienen claro, que en el caso de República Dominicana es muy particular, porque es una red que no es la de mayor cantidad de seguidores. Okay. Es como una burbuja, como yo la veo, en comparación con otras redes como Instagram y Facebook, que son mucho más populares. Entonces, ¿a qué hay que hacerle más caso? ¿A lo que digan las redes sociales o, por ejemplo, lo que dice una encuesta? Vamos a ver, creo que, primero, no pueden ser ignoradas. Ninguna de las dos. Primero, ninguna de las redes sociales, ninguna. Cada una tiene su propia especificidad, su propia historia, su propio público actual, con distintos perfiles. No es el mismo el de Facebook en sus inicios que el de ahora, como todo el mundo sabe. Se han incorporado otras nuevas. No pueden ser ignoradas porque fluye mucha conversación por ellas. Y si algo tiene que tener claro un consultor político o un consultor en comunicación estratégica, me da igual, que no sea comunicación política, es saber de qué está hablando la gente. Ahora tenemos unos poderosos instrumentos de escucha, también de analítica digital, para saber qué es lo que se está hablando y por lo tanto poder incorporarlo a la hora de articular unos mensajes en interés de la propia institución, organización, partido político, gobierno, me da igual. O sea, no pueden ser ignoradas. Tampoco, al mismo tiempo, deben ser sobreexaltadas, es decir, como si aquello es el oráculo divino y que ahí está y solo hay la verdad. No podemos olvidar que siguen existiendo otros medios que hemos tenido siempre también de información, a través de los cuales se sigue también canalizando la opinión pública. Y también con efectivamente, sí. Que efectivamente Twitter sí se ha consolidado o sí ha ganado una reputación de desinformador, particularmente en los últimos procesos electorales, ¿no? Ayer, por cierto, The Guardian, el gran diario de británico, tomó la decisión de no publicar más en Twitter, una decisión editorial.
y hoy la replica un medio español. O sea, creo que ha habido tuvo un impacto, porque además es muy interesante porque justifican muy bien el por qué no van a seguir publicando en Twitter, pese a que siguen poniendo, digamos, la X para que los lectores puedan hacer la referencia a una noticia en particular. Y desde el punto de vista de, o sea, ¿qué opinión le merece a ustedes de lo que acaba de pasar con las elecciones norteamericanas, donde los medios de comunicación estaban casi en su totalidad volcados hacia favorecer al partido y a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, que hasta los resultados de las elecciones lo daban casi como ganadora, y los resultados fueron totalmente adversos a los indicadores que tenían las encuestas, los medios de comunicación, los periódicos, o sea, y hasta las influencias que utilizaron para promover la campaña de la candidata. Y la parcialización, inclusive, de un dueño de una de las redes sociales, prácticamente la que estaba. Claro, Elon puso la plataforma a beneficio de Trump. No es la primera vez que pasa, ojo. En la elección de Trump contra Hillary también hubo una orquestación perfecta de los medios de comunicación tradicionales que endosaron masivamente a Hillary, ¿no? Y también ganó Trump hace 8 años. En el caso de las encuestadoras, que también aquí se estaba hablando, creo que también deben tomar más conciencia de que hay unos ciertos sesgos a la hora de las respuestas que les dan, que van a tener que revisar, porque lógicamente han patinado, vamos a decirlo así. También tienen que hacer un examen de conciencia acerca de... Ajá, doctor, usted ha dado una clave, el tema de las encuestas. Sí, porque también en últimos procesos, se han visto que las encuestas en su gran mayoría no han atinado en los resultados. ¿Sabemos ya si se está aplicando algo de inteligencia artificial en función de eso que usted acaba de comentar, de empezar a optimizar esos resultados que puedan darnos unas encuestas? Porque si ya ni muestran ni siquiera ficha técnica, simplemente te ponen un pastel y ya y se acabó. Bueno, porque también se desinforma a partir de datos, o sea, se seleccionan ciertos datos, incluso hay fake encuestas, o sea, encuestas que no es que se distorsiona el dato, sino que se inventa totalmente y se arroja a la palestra de la discusión pública. Venezuela ha sido pionera para todo lo malo de la desinformación y ese ha sido una de las experticias, ¿no? Pero hay encuestadoras muy serias. El caso que dice el profesor Barrera no es que hayan fallado haciendo mal uso de la técnica, sino que probablemente hay problemas muestrales o probablemente hay problemas de algo de espiral del silencio cuando tú tienes todos los medios abocados a favor de Harris. Probablemente a la gente le dé cierta vergüenza decir que y allí, a ver, en una elección tan cerrada, porque al final se dirimió por 2,5 puntos o algo así. En 7 estados concretos. Y en 7 estados concretos, pues eso está por debajo del error muestral de las encuestas. O sea, tampoco... Adicional a lo que decía Bian, se puso sobre la palestra pública el tema de los influencers o utilizar figuras, artistas de muchos seguidores a nivel mundial, que también puso en cuestionamiento si realmente eso es efectivo o no para que el electorado tenga una intención de voto y que influya tal vez en algún momento en ese voto de qué candidato elegir. Bueno, lo decíamos ayer, un periódico local mostraba que en el caso de Kamala Harris, los influencers contratados acumulaban 2.429 millones de seguidores y aún así no ganó Kamala Harris. Claro. Entonces, ¿qué tan real es esa incidencia o no? Que todo depende de quiénes son esos, es decir, si son ya convencidos, pues simplemente se reafirman en su convicción de que iban a votar, en este caso a Kamala Harris. En todo caso, primero, yo diría que la política norteamericana también es muy proclive, como marco, para entender todo esto, a la espectacularización de la política que se ha introducido en muchos países, pero allí de forma especial. No hay más que recordar la convención de la nominación de Kamala Harris, que fue sobre todo un espectáculo. Aquello no era un acto político, era un show montado al puro estilo hollywoodiano, ¿no?
Y yo creo que lo necesitaban porque necesitaban una subida de moral después de... habían caído tan bajo con el estado senil, vamos a decirlo así, de Joe Biden. Pero claro, había, yo creo que eran muchos fuegos de artificio que a lo mejor los medios también de comunicación, incluso la gente en las encuestas, pues se dejaba llevar a lo mejor para decir yo voto a Harris, pero el sustrato más fuerte lo tenía y más transversal lo tenía Trump y sus votantes, ¿no? Y no tanto de nichos concretos a los cuales iba apelando de forma un tanto fragmentaria en su estrategia Kamala Harris, al menos tal como lo veo. Porque es que, a ver, los influencers son influyentes, o sea, y la redundancia se aplica aquí, pues. Son influyentes, ¿por qué? Porque tienen audiencias millonarias, tienen audiencias muy grandes. Entonces, influyen en enviar el mensaje a grandes audiencias. Ahora, eso no quiere decir que compres el mensaje a ciegas, pues, ¿no? O sea, la teoría de la aguja hipodérmica, que estuvo en boga después de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado descartada. O sea, no, los medios no te dicen cómo vas a pensar, los influencers no te dicen cómo vas a votar, los influencers te llevan un mensaje, claro. y ya es responsabilidad, y creo que no se debe subestimar a los electores, porque los electores tienen una lógica y un razonamiento y un comportamiento electoral no necesariamente igual al que le están diciendo los medios que haga. No. Claro. Aquí nosotros tuvimos un ejemplo con la senaduría del Distrito Nacional, por ejemplo, tuvimos un candidato seleccionado por el presidente de la República, el presidente abogando porque todos los del partido apoyaran a ese candidato. Sin embargo, la población votó por el otro, porque también no es ni siquiera quien manda, sino a quién mandan. Claro. Y no necesariamente, y aprovecho eso que dice, el mensaje, aunque se envíe y se masifique, no necesariamente es permeado, claro, o se compra. Y eso pasó, lo vimos. No, y la categoría también de las influencias que se utilicen, porque ahora para decidir un tema político tú no me vas a poner a mí, a una persona que lo que se dedica es al mundo del espectáculo, cantando, o sea, música pop, o sea, no sé como que qué tipo de influencia pueda tener eso en la elección de un voto. No sé si le están como que subestimando también al votante con esa parte. Lo subestimas, claro, porque al final el mensaje permea o no permea. Y eso depende de la calidad del mensaje, claro, y de la capacidad de conexión de ese mensaje con las audiencias. Ahora, si los influencers lo hacen ese envío a millones, magnífico. Pero siempre el elector va a tomar la decisión final. Y ojo que los republicanos también tuvieron una superestrella, no del mundo de la música, pero que hizo una campaña continua, que era Elon Musk, sí, claro, que también tiene una capacidad de atracción porque todo el mundo sabe quién es y muy importante en Estados claro. Unidos, no, por lo tanto también fue un contrapeso, ¿no? Elon Musk sí determina influencia en el mundo, en el subrubro, que es el de las criptomonedas también. O sea, lo que dice Elon Musk es palabras sagradas, palabras santas, por así decirlo. O sea, que sí, pero así como tú piensas de Elon Musk, habrá otro que piensa así. Creo que tiene un valor un poquito más orientado a la determinación de una posible decisión de un votante. Profesores, doctores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ustedes deberían mudarse a República Dominicana, claro, y venir a hablar con nosotros todas las semanas. Deberíamos, sí. Claro, sí. Hay mucho material. Aquí serían bienvenidos. Miren, vamos a reiterar a quienes todavía tienen tiempo de asistir hoy a Barna a partir de las 10 de la mañana, que estén con tiempo, ¿verdad? Porque si no se han registrado previamente, para que les dé tiempo de registrarse y puedan ser testigos de este encuentro internacional del 20º aniversario de este estudio de posgrado de Comunicación, Tecnología y Liderazgo en Empresas y Gobiernos de la Universidad de Navarra y Barna, en este caso de y el apoyo del Banco Popular. El apoyo del patrocinio también, sí, del Banco Popular. Que importante eso. El patrocinio del Banco Popular. Ok, perfecto. Entonces ya lo saben, en Barna, ahí en la Kennedy. Vanessa Sánchez, saludos, que está por aquí por la cabina. Amigos, hemos estado con los profesores, doctores, ambos, sí, en comunicación, Carmen Beatriz Fernández y Carlos Barrera. No se diga más por Top Latina.